deportes siempre. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un placer de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video de Dale que va Deportes. Bienvenidos también a un hecho histórico que vivió Cerro Largo Fútbol Club. Un hecho histórico donde tuve la suerte de ser parte, donde tuve la suerte claramente de estar viviéndolo en el lugar de los hechos justamente. Cerro Largo viajó a Bahía, viajó a Brasil para jugar contra Vitória y terminó ganando por 1-0 ante todos los pronósticos, ante todas las casas de apuestas, absolutamente contra todo aquel que tenga sentido común. Terminó venciendo, terminó ganando. Ganó Cerro Largo y ganó bien. Ganó Cerro Largo y ganó bien, desde lo futbolístico, como también en muchos aspectos del juego. Charlaba con algún... bueno, después teníamos las notas, después del partido con los jugadores. Y analizando un poco el partido, es un partido donde Cerro Largo se encuentra con la posibilidad de hacerle frente de igual a igual. Desde lo deportivo estoy hablando y ahora me voy a meter en lo que es extra futbolístico. Pero basándonos en lo deportivo, un Cerro Largo se dio cuenta que estaba a la altura con el transcurso de los minutos. A medida que fue desarrollándose el partido, Cerro Largo se dio cuenta que cuando atacaba lo lastimaba por los espacios que dejaban en faceta defensiva justamente los jugadores de Vitória, y también empezó a entender que si seguía ordenado Cerro Largo defensivamente iba a tratar de pasar la mayor cantidad de zozobras posibles siempre y cuando esté ordenado. Bueno, Cerro Largo lo fue entendiendo, lo fue aplicando. Y Cerro Largo se fue encontrando con ese orden defensivo, encontrándole los espacios a Vitória, y terminó entendiendo en el correr del partido que podía llevarse algo desde Bahía. El partido fue pasando, Cerro Largo en alguna que otra jugada la terminó pasando mal, no le embocaron en alguna al arco, la que le embocaron pegó en el palo y se fue. Entonces Cerro Largo, con el correr de los minutos, entendió que podía llevarse algo importante justamente del estadio de Vitória en Bahía, en Salvador de Bahía. Bueno, tanto es así que arranca la segunda parte. Uno, por lo menos en el partido, pensaba que podían venir cambios ya en el entretiempo. Sin embargo, el entrenador Danielo Núñez termina tomando la decisión que no era momento de variantes. Habían dos jugadores amonestados, era el caso de Alan García y de Bertocci. Uno pensaba que en el caso de Bertocci podía haber dejado su lugar en el entretiempo. Sin embargo, Danielo Núñez termina viendo que no es así y lo deja en el campo de juego hasta que este jugador no solamente se cuidó de la amarilla, pero sí que se desgastó físicamente. Ahí ingresa Lucas Correa y termina siendo un muy buen partido también. La jugada del gol, hay que recordar, Cerro Largo llega también a Bahía con dos jugadores, tres titulares, sin ellos, donde los dejó en la ciudad de Melo, en Cerro Largo, para recuperarse y tenerlos bien para el próximo partido, que es con Racing en el torneo de apertura. Entonces terminó dejando 2-3 jugadores titulares en Melo para afrontar este partido con Vitória. Arranca el segundo tiempo, Cerro Largo sin pasar zozobras en los primeros 15-20 minutos. Se vienen las variantes en el equipo de Danielo Núñez y claramente ahí Cerro Largo también fue entendiendo que con el correr de los minutos podía ser mucho más tangible el llevarse algo. Hasta que a los 70 y pico viene una buena recuperación en la mitad de la cancha, una pelota que se juega hacia adelante, que va al sector izquierdo para que Añasco justamente levante un centro y que Peraza termine convirtiendo desde el punto penal, pero con la cabeza,
metiendo un cabezazo certero abajo, a palo cambiado del golero, y termina haciendo el gol que le da la victoria al conjunto de Ángelo Núñez. Después, en la falta de los últimos 10, 12 minutos, obviamente Vitória se va arriba, tiene dos situaciones de gol clara, una intervención de Gino Santilli buenísima, otra intersección de Facundo Bonifaci después que habían eludido a Gino Santilli también, y en la última jugada que se da lo del penal, mal sancionado por el árbitro paraguayo, termina el VAR reviendo y tomando la decisión correcta de que no era penal. En la noche antes del partido tuve la oportunidad de ir a cenar con el presidente, con el vicepresidente y con, parte de gente que trabaja en Vitória. Charlando ahí en esa cena, uno empezaba a averiguar cómo es el tema de los ingresos, cómo es el tema de los sponsors, cómo es la cuestión de la televisión, cómo es planos generales, para entrar en la comparación un poco con el fútbol uruguayo. Lo primero, Bahía, Vitória lo único que tiene es el trayecto en Bahía de su complejo a el aeropuerto en ómnibus. El único. Después va a todos lados en vuelo charter, dentro de Brasil y afuera de Brasil. Vuelo charter siempre. Cerro Largo que cada 15 días hace 800 kilómetros para jugar en ómnibus fútbol del torneo local. 800 kilómetros cada 15 días. Calculale que en el año tienen 18 partidos de visitantes Cerro Largo. 18 partidos de visitantes por el torneo local. Lo hace en ómnibus. Un Cerro Largo que presupuesto general tiene $150.000 mensuales. El presidente de Vitória me contaba que tiene Vitória $4 millones mensuales. Vean la diferencia, muchachos. La diferencia mensual. No quiero hablar de lo que es anual, porque estamos hablando que está por encima de los 45 millones de dólares anuales Vitória, y Cerro Largo tiene un presupuesto de casi $1,5 millones anuales en presupuesto. Para que ustedes entiendan también la magnitud del logro de Cerro Largo, justamente ganando este partido, hecho histórico, primer equipo en el 2025, primer equipo uruguayo en ganar de manera internacional como visitante. Si no le erro, es el primer equipo uruguayo del interior que gana un partido por Copa Internacional, si no tengo mal el dato. Y muchos aspectos más. Es el primer partido que gana Cerro Largo internacionalmente. Muchas cosas que hacen épica esta victoria de Cerro Largo justamente ante Vitória en Bahía. Para seguir contándoles y para engrandecer el triunfo. Nosotros salimos el lunes de acá, de la sede de Cerro Largo, a eso de las 10 de la noche, rumbo a Porto Alegre. Salimos por Aceguá, de Aceguá ya directo a Porto Alegre, en ómnibus. Estamos hablando de unos 600 kilómetros, 500 y pico, sí, 600 kilómetros, donde tuvimos 6 horas y media de viaje en ómnibus. 6 horas y media de viaje en ómnibus. Salimos a las 10 de la noche del lunes. Teníamos el vuelo esa madrugada de Porto Alegre a Río de Janeiro. Ese vuelo, condiciones normales, hora que estaba pactada, justamente lo terminamos haciendo. Llegamos a Río de Janeiro, vía aérea. Y ahí en Río de Janeiro tomábamos otro vuelo para Salvador de Bahía. Cuestión de que el vuelo salía a determinada hora y se atrasa 6 horas. 6 horas. Cerro Largo tenía pactada una práctica el día martes a las 7 de la tarde, después en planos normales de que se había llegado al hotel en Bahía, todo. Bueno, esto no sucedió así.
6 horas se atrasa el vuelo de Río de Janeiro a Bahía. Terminamos llegando el martes a las 9 de la noche a Bahía, una cosa de locos. Donde tuvimos una cena y donde ahí recién fuimos a descansar en conjunto con todo el plantel y directivos que estaban allí justamente de Cerro Largo Fútbol Club. Obviamente el único medio de comunicación uruguayo que estábamos nosotros, Dale que va Deportes y Pasión y Triunfo de Radio Corela Cerro Largo. Fuimos el único. Nadie de ningún lado fue. Nadie, ningún medio de comunicación de ningún lado. Bueno, llegamos ese martes a las 9 de la noche, llegamos ya agotados, imagínense, 6 horas prácticamente varados en el aeropuerto de Río de Janeiro. Se cenó, se compartió ahí de mi parte con los directivos de Vitoria. El plantel había cenado en el hotel, cenó a eso de las 11 y se fueron ya a descansar. El día miércoles, día de partido, hicieron una reactivación temprano. Nosotros justo estábamos también trabajando en simultáneo para la radio. Y a la tarde se descansó y a las 7 partimos hacia el estadio de Vitoria con un despliegue policial tremendo, donde se paraban las calles de Brasil para que pase el micro que nos llevaba hacia el estadio de Cerro Largo, pero por una cuestión de seguridad, porque pasabas en el medio de favelas, lugares complicados, por eso también Cerro Largo fue muy escoltado hasta el estadio. Tal es así que yo en la interna digo, muchachos, ojo si ganamos, porque para salir de acá va a estar bravísimo, ¿no? Va a estar bravísimo. Transcurre el partido y lo que analizamos recién, se da la victoria de Cerro Largo. Al término del partido tuvimos la palabra de todos los jugadores. Volví y algo profesional que la verdad está bueno y que no pasa más, porque no pasa más, es como periodista meter al vestuario, hacer notas dentro de los vestuarios, en el momento cuando salían con la euforia, festejo dentro del vestuario y nosotros haciendo notas como en la radio de antes, de verdad, la que se vivía, la que se palpitaba, agarrar a los protagonistas en el lugar de los hechos. Bueno, ustedes se imaginan, gana Cerro Largo, Brasil se va a festejar, ¿no? El sacrificio lo que te hace es que llegamos al hotel después 1:20, 1:30 de la mañana, se cenó y ya 2:45 partiendo rumbo al aeropuerto, que teníamos que estar 3 y poco, 3:30 en el aeropuerto de Salvador de Bahía para retornar. Cuestión que, bueno, se dio una cena con todos los integrantes de la delegación. Fuimos al aeropuerto de Salvador de Bahía, partimos hacia San Pablo en la vuelta, San Pablo, Porto Alegre, llegamos a Porto Alegre, cuestión de las 13 horas, y recién ahí de Porto Alegre, que el viaje fue un poco más largo, de Porto Alegre a Melo, por el hecho de que el tráfico en Porto Alegre a esa hora era muy superior, se hizo mucho más lento, llegamos a Melo alrededor de 10:20 de la noche. Obviamente que con un triunfo épico, gente esperando al plantel de Cerro Largo en la sede social y muchas cosas que se vivieron que son emotivas. Ahora quiero entrar en un tema que es de interés general y que es para rever en el fútbol uruguayo. Uno charlando con el presidente de Vitoria me comentaba que el sponsor de la camiseta, el principal que tienen, 6 palos verdes por año, $6 millones, más 2 micros que les regaló el sponsor para su traslado interno de todas las categorías y del plantel principal. El centro deportivo, la verdad, de Vitoria, una cosa de locos. Un equipo que tiene 44.000 socios, un equipo que tiene casi 4 millones de hinchas, ingresos muy superiores, pero también a tener en cuenta el tema de los derechos de televisión. El presidente de Vitoria me comentaba que en Brasil también hay 2 bloques divididos, pero que claramente
uno lo que hace es el bloque A negocia con quien está interesado en los derechos de televisión A y el bloque B negocia con B. Cuando el bloque A es local, transmite la cadena televisión A y cuando el B es local, transmite la cadena de televisión B. Sin embargo, si hay final y está un lado u otro, terminan transmitiendo todos en simultáneo. Es un arreglo que tienen que los ha permitido ser libres en la toma de decisiones. Nos comentaban también que se va a venir una liga profesional que sea en conjunto también en los próximos años, pero que el tema político está también muy, pero muy forzado en Brasil también. Hablando un poco de lo que es el fútbol en general y de lo que es este hito histórico que también nos permitió a nosotros como profesionales estar en el lugar de los hechos, estar en Salvador de Bahía, tener contacto con las autoridades del Club de Vitória, donde nos recibieron, la verdad, de forma excepcional. Y después coronarlo con un triunfo por 1-0, donde la verdad que nadie se lo imaginaba, ni se lo esperaba, ni absolutamente nada. Pero bueno, gracias a Dios se terminó consiguiendo esa victoria tan anhelada, ¿no? Pero quiero entrar en un tema económico. Decía recién, 4 millones de dólares por mes contra $150.000 mensuales de Cerro Largo. Los kilómetros que hace un cuadro y que hace otro. Las comodidades para viajar. Bueno, la calidad de jugadores. Creo que hay muchas cosas para analizar justamente de Cerro Largo Fútbol Club. Un Cerro Largo que cualquier jugador por ir a jugar a Cerro Largo, como es en el interior del país, te cobra un 20% más, que tenés que darle alojamiento, que a la hora de viajar a Montevideo cada 15 días tenés costos de hotel, no es que lo tenés una vez, 2 veces al año como el resto de los equipos cuando viajan por el fútbol local. No, Cerro Largo tiene 18 partidos para pagar hotelería, para pagar alimentación, para pagar viáticos. Después cuando jugás de local tenés 400.000 pesos solamente por abrir la puerta de los estadios. Entonces, para que ustedes también magnifiquen un poco lo que ha sido esta victoria de Cerro Largo y lo perjudicado que es Cerro Largo en el fútbol uruguayo, y obviamente que a nivel internacional 10 veces más. Entonces, a bien hablar un poco de los dos hinchas que estaban ahí, que lo poníamos en la portada. Uno de los muchachos, el que estaba, Paolo, no es nacido el Melo, pero hace más de 20 años que vive en el Chuy. Salieron desde el hogar de él, desde el Chuy, no es que salieron de Melo. Sí, Ricardo salió de Melo, se fue al Chuy para ir a la casa de Paolo. De ahí partieron a Porto Alegre el día sábado ya estaban en Bahía, lo contaba él, tomando una cervecita. Tuvieron 3 días de vacaciones, 4 días de vacaciones, y después fueron a ver a Cerro Largo. Un Cerro Largo que como no había tenido contacto con ellos directamente, sí con el jefe de la hinchada de Cerro Largo, de la 22, pero sin embargo después se perdió el contacto porque Cerro Largo jugó el fin de semana. Bueno, muchas cosas, se perdió el contacto. No es que Cerro Largo no los quise ayudar, Cerro Largo ha ayudado a un montón de hinchas, principalmente en los viajes. Entonces, a raíz de todo lo que sucedió, Cerro Largo los declaró a estos dos hinchas socios honorarios y van a viajar con el plantel a Florencio Varela para enfrentar internacionalmente a Defensa y Justicia. Pero lo cierto y lo concreto, Cerro Largo consiguió un hito histórico. Cerro Largo hizo algo que en los planes de la lógica no está escrito, que no era probable, y sin embargo termina consiguiendo y dando la cara por el Uruguay a nivel internacional. Les mando un saludo a todos. Vamos a estar con Dale que va, como siempre, a partir de ahora de forma normal a las 21 horas y contando absolutamente todos los detalles de todo lo que ha venido sucediendo. Se vienen también en los temas de derecho de televisión. Hemos compartido con algún dirigente alguna que otra charla y nos hemos enterado de un millón de cosas que pasan en la interna, pero para hablar también y repetir cosas que venimos hablando hace 2 años y medio, 3. Pero ya en Dale que va Deportes vamos a ir ampliando. Les mando un saludo grande, como siempre, y los esperamos en la edición central de Dale que va Deportes a las 21 horas. Chau, chau.